experiencia de trabajo en recursos pesqueros, siendo el formulador y jefe de variados proyectos de investigación en pesquerías artesanales bentónicas en el Instituto de Fomento Pesquero y asesorías a organismos no gubernamentales y organismos internacionales relacionados con el tema. Entre su trabajo destaca la gestión y dirección del programa de seguimiento de las pesquerías bajo régimen de área de manejo de recursos bento-demersal, que cambió el rol del IFOP en el mercado de consultorios y estudios para organizaciones de pescadores. También ha sido asesor y administración pesquera en el análisis pesquero de mesoescala. Actualmente tiene a su cargo la gestión y dirección de un programa a escala nacional para el diagnóstico de las pesquerías bentónicas bajo planes de manejo bentónico, y la jefatura de proyectos FIP de evaluación de pesquerías bentónicas de la bahía de Ancud y la actualización de parámetros biológicos y crecimiento del recurso loco en la zona centro-norte de Chile. Él nos expondrá el tema El evento El Niño y su impacto en las pesquerías bentónicas, moluscos, equinodermos y crustáceos. Dejo con ustedes al profesor Teixeira. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Teixeira. Trabajo en el Instituto de Fomento Pesquero en Valparaíso. Agradezco la invitación a exponer a este coloquio. El tema que voy a presentar es, entre comillas, el pariente pobre dentro de la investigación pesquera en nuestro país, digamos, ¿ya? Las pesquerías bentónicas artesanales, las especies que se están extrayendo son más de 50. Hago el paralelo con que la anchoveta también es una especie, ¿ya? Y forman el grupo dentro del más del 90% de las pesquerías en el mundo, que no están sometidas bajo ningún sistema de evaluación de stock. Así que en ese escenario mi presentación va a estar referida desde el contexto de la pesquería, a ver de qué forma podemos hacernos cargo de esta falencia, de este déficit. Bien, en ese contexto el contenido de la presentación va a tener la consideración de que nos estamos enfrentando a especies bentónicas que son sésiles o semisésiles, o sea, están fijas al sustrato o tienen muy poca capacidad de evadir los efectos ambientales que puede producir un fenómeno fuerte como sería un niño, y también que tenemos que considerar las características de las pesquerías de estos recursos, que son su distribución agregada, o sea que está muy asociada a su distribución poblacional a un tipo de sustrato. Eso hace que su estructura poblacional sea especialmente estructurada, esto es decir, que no podemos hablar de un stock unitario. Las relaciones stock-recluta son difusas. Eso significa que no necesariamente el stock parental de un recurso bentónico va a dar cuenta de los nuevos reclutas que llegan a esa subpoblación. Y asimismo que existen relaciones de conectividad espacial entre las distintas fracciones poblacionales. Esto es, los estados de vida larvales de algunas especies proveen de reclutas a poblaciones que están en otros lugares geográficos. Bien, entonces debemos tener en consideración que los efectos de la variabilidad ambiental no se restringen a una población en particular. Cuando estamos hablando del ambiente costero, donde conviven muchas especies bentónicas, tenemos que pensar en que los efectos que van a existir sobre este medio se van a poder evaluar a corto, mediano o incluso a largo plazo, dependiendo de la intensidad que tenga el evento que vamos a evaluar. En este caso, un fenómeno del niño. Ahora bien, cuando nosotros tratamos de ver los efectos que tienen el fenómeno del niño en las pesquerías bentónicas, lo que hacemos generalmente es que vemos las salidas del sistema, y las salidas del sistema es la producción y son las disminuciones de los desembarques. Y algunos ejemplos de estudios particulares específicos que nos dan cuenta de lo que está ocurriendo en el sistema. Así, por ejemplo, se ha observado que disminuyen localmente algunos bancos o que simplemente se extinguen, cosa que ha sido descrito para las machas. Hay fallas de reclutamiento que se han descrito para el loco. Existe alteración de procesos metabólicos para los mitílidos, por ejemplo. Algunas poblaciones aumentan su tasa de crecimiento, como los pulpos. O bien aumentan su tasa de crecimiento individual, como los ostiones. ¿Qué pasa con el transporte entre las distintas fracciones poblacionales de los estados larvales? Esa es una incógnita.
Entonces, dado la diversidad de recursos bentónicos costeros que son colectados, y por lo tanto que no tenemos una data de muestreo que nos muestre cómo es el efecto con eventos de baja frecuencia, como es el Niño, lo que nos queda es pensar en que deberíamos tener una evaluación de tipo sistémico, es decir, que pudiéramos generalizar algunas características de los recursos bentónicos por las que pudiéramos tratar de evaluar lo que va a pasar en el sistema. Lo que sí sabemos por experiencia con otras pesquerías es que una mala administración pesquera, sumado a un fenómeno intenso como puede ser el Niño, puede tener efectos catastróficos. Entonces generalicemos algunas consideraciones para las pesquerías bentónicas, tratando de evaluar a posterior cómo podríamos ver lo que pasa con un niño fuerte. Bueno, tomando en consideración lo que decía delante, las pesquerías bentónicas están estructuradas de una forma en que distintas fracciones poblacionales están interactuando entre sí y forman un concepto de población que se llama metapoblación, que es un intermedio entre dos situaciones extremas de una población cerrada y una población absolutamente abierta. La conectividad que se va a dar entre estas fracciones poblacionales va a estar dada por el transporte y la conectividad que se establezca por el traslado de los estadios larvales de estas poblaciones, ¿ya? De esta forma nosotros podríamos en una metapoblación diferenciar fracciones poblacionales que van a tener más importancia relativa que otras para la administración. Generalmente una generalización de las metapoblaciones es que se pueden distinguir poblaciones que van a ser fuentes y otras que van a ser sumideros. La diferencia la vamos a hacer en que las fuentes son capaces de generar los reclutas que la van a sostener. En cambio, las poblaciones sumideros van a ser dependientes de los aportes exógenos de reclutas de otras poblaciones. A ver, entonces la conectividad entre las distintas fracciones poblacionales va a estar dada por una función de un componente oceanográfico, que es la dispersión de los estadios larvales, dada por los componentes de advección y movimiento de las larvas, y por la sobrevivencia postlarval, que tiene que dar cuenta del lugar a donde llega la larva, el hábitat y el espacio que tenga para asentarse. ¿Cómo afectan el cambio de los patrones de circulación producto de los efectos del Niño en la zona litoral de nuestro país? No se conoce. Lo que sí sabemos es que si quisiéramos tener una caracterización de este tipo, necesitaríamos tener una investigación asociada que diera cuenta del comportamiento de las larvas, modelos hidrodinámicos litorales, acoplamientos biofísicos a estos modelos, y una caracterización de las fracciones poblacionales, o sea, su abundancia, la importancia del stock parental, las tallas. Porque lo que está ocurriendo es algo como que se muestra en la figura de arriba. Cada una de esas curvas señala una posible distribución de los propágulos de los estadios larvales, que va a ser una función de un componente de transporte oceánico y la duración de la vía larval, que va a llevar en extremo una población con mayor retención o con menor retención, una población cerrada a una más abierta. ¿Qué es lo que hacemos hasta ahora nosotros en la evaluación de recursos bentónicos? Tenemos modelos de dinámica de poblaciones en que tratamos relaciones de densodependencia dentro de la población. Quiere decir que el crecimiento de la población lo estamos explicando con la abundancia de la población. ¿Qué perseguimos con esto? Que nosotros generemos un modelo que sea una representación abstracta de la realidad, que podamos diagnosticar con esto la condición del recurso. A esto me refiero que podamos saber si los recursos están en un estado de subexplotación, plena explotación, sobreexplotación o colapso. Y en el caso de que tengamos un efecto como el Niño, nosotros pudiéramos simular a futuro de qué forma se recuperaría esa población bajo distintos escenarios, de mortalidad por pesca, por ejemplo, de esfuerzo. Sin embargo, los modelos con los que nosotros estamos evaluando las pesquerías bentónicas violan algunos de los supuestos en los que están basados estos modelos. Por ejemplo, un stock unitario, que se puede establecer una relación stock-recluta,
y que existe una dinámica poblacional única. En las pesquerías bentónicas esto no se da. ¿Y qué pasa cuando tenemos un efecto extremo, como un niño? Lo que está pasando es que estamos incorporando a la dinámica de la población un efecto denso e independiente. Esto significa que la variación, la explicación de la dinámica de la población ya no depende de la población en sí, sino depende de un factor ambiental. Y que en un caso extremo puede incluso llegar a afectar la capacidad de carga del sistema, y que es la base de todos los modelos de dinámica. Entonces, en este escenario, ¿cómo nos podemos enfrentar nosotros a la evaluación de las pesquerías bentónicas? Nos remitimos a la descripción general que deberían tener muchos de los recursos pesqueros, que son las metapoblaciones. Entonces, si nosotros pensamos que podemos llegar a describir una arquitectura poblacional de los recursos bentónicos, en la cual pudiéramos diferenciar la importancia relativa de diferentes fracciones poblacionales, podríamos pensar en que también podemos aplicar medidas de administración relativas a la importancia que tenga cada una de estas fracciones poblacionales. Y surge una herramienta de protección, que son las áreas marinas protegidas, pero de interés pesquero. Y en este caso toma sentido el que nosotros podamos pensar en que se debieran generar redes de áreas marinas protegidas, como las que mencioné, y que fueran complementarias a estas asignaciones de uso espacial que está haciendo el Estado de Chile. Y que sería la respuesta a las brechas existentes en el manejo y la administración de las pesquerías con recursos que para nada disponen la información que presentó el colega en la presentación anterior, digamos, ¿ya? No existe la oceanografía pesquera para recursos bentónicos. Quería preguntarte respecto de lo que señalaste en relación a los modelos. Que no sé si te escuché mal, pero dice que en las pesquerías bentónicas los modelos que se están aplicando actualmente no aplican. No. En este momento los modelos que se están aplicando, si bien tienen algunas acomodaciones a los de pesquerías de peces, son restringidas. Nosotros, por ejemplo, en el instituto tratamos de hacer evaluaciones de stock en poblaciones donde nosotros oceanográficamente podremos justificar que son poblaciones semicerradas, digamos, y la variabilidad del reclutamiento que no conocemos la hacemos agregándole una incertidumbre a la variable, haciéndola independiente, pero que también genera una incertidumbre en el resultado. De alguna forma tratamos de compensar con los datos la validación del modelo hacia atrás, digamos, son modelos de tipo estadístico. O sea que el modelo que me resulta lo valido con la información preexistente. Pero como decía, las pesquerías en general, las pesquerías artesanales bentónicas están dentro del 90% de las pesquerías que no tienen evaluaciones de stock. Y no tienen evaluaciones de stock porque no tienen datos, porque no hay sistemas de monitoreo biopesquero. Por lo tanto, cuando ocurre un fenómeno como el Niño, no sé qué está pasando. Solamente lo que observo es la disminución de los desembarques y la realización de proyectos post-mortem, digamos, que llegan a evaluar un banco después que ya está muy afectado.